Dos niñas ocupan hoy el espacio político, por razones diferentes y con consecuencias diferentes. Las protestas en nombre de la democracia afectan a las dos, aunque desde diferentes perspectivas. En un caso tenemos que hablar de las protestas en Chile, contra el post-pinochetismo del presidente Piñera y contra la represión de la policía y de los militares en ese país a la gente que reclama democracia. Por culpa de estas protestas han tenido que llevar fuera del país la cumbre sobre el cambio climático que iba a tener lugar allí. Greta Thunberg, esa adolescente llena de coraje que está representando la lucha contra el fin del planeta por culpa de los grandes capitales, tenía organizada su presencia en Chile. Pero el traslado de la cumbre a España le ha roto los planes, porque ella, a diferencia de políticos que hablan y no hacen, por coherencia no viaja en avión. La ministra del PSOE le ha ofrecido su ayuda para trasladarse por los medios que sean menester. Pero claro, nos ha sonado como aquella vez que ofrecieron morada al Aquarius para luego negárselo al Open Arms. Son los problemas de convertir a la política en marketing y en espectáculo. Cayetana Álvarez de Toledo, que es de esas familias que llevan diciendo a los jornaleros desde hace siglos que no es no y que les exigen que lo entiendan, sin duda alguna, Cayetana, ha insultado a Greta, claro. ¿Y desde dónde? Pues desde esa estatura de las aristócratas que creen que cagan más alto que el culo. Como el planeta no sabe los idiomas de los humanos, pero sí de su brutalidad, hace suyo el no es no, y ahí no hay dudas, y nos manda las consecuencias de nuestra estupidez en forma de tifones, sequías, terremotos o tsunamis. La otra niña también es víctima de un tsunami, que han adjetivado como tsunami democrático. La princesa Leonor va a entregar unos premios en nombre de una monarquía de origen extranjero, los Borbones, que pertenecen a un país, Francia, que siempre ha sido centralista y que nunca ha entendido la plurinacionalidad de España. Claro, una monarquía que no ha hecho sino incendiar aún más el conflicto catalán. Y lejos de ayudar a arbitrar cuando era su función una solución cuando los catalanes querían votar un 1 de octubre, no. En fin, que la Constitución, el barco Piolín han dicho que de votar, nada de nada. Para que la princesa Leonor pueda hacer su performance, lejos de brindar barcos, pasarelas, bicicletas, el gobierno de Sánchez le ha puesto vallas, vallas y más vallas, para que no escuche las protestas de fuera ni le importunen republicanos que se empeñan en no entender de reyes. Dos niñas frente a la política. Una ensanchando la democracia, la otra poniéndole vallas. Una metiendo sus manos en el barro manchado de la tierra, la otra representando la farsa de la monarquía en el siglo XXI que hace honras a un falso don Pelayo para que nos creamos que la monarquía en España viene de la noche de los tiempos y es católica. En fin, y Greta Thunberg hablando a su generación y Leonor de Borbón hablando a sus ancestros. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Seguramente no fue en un garaje, sino que fue en un hotel donde Garganta Profunda le contó los secretos, ¿no?, a Woodward acerca del Watergate. Y nosotros nos hemos venido a un hotel para que nuestro amigo Antonio Gutiérrez Rubí nos cuente los misterios de las campañas electorales a raíz de su libro Gestionar las emociones políticas. Antoni, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, gestionar las emociones. ¿Cuál es la diferencia entre gestionarlas y manipularlas? Las emociones son parte fundamental de la vida de las personas. Les permite expresar de una manera básica miedos, deseos, anhelos, preocupaciones, sentimientos. Y eso es lo que nos hace humanos, los sentimientos. Tenemos hoy una posibilidad de manipular los sentimientos, siempre la hemos tenido. Digamos, la publicidad o la propaganda era una manera de manipular los sentimientos. Hoy, gracias a la tecnología, también tenemos una manera de identificar sentimientos, atribuirlos a patrones de comportamiento. Las posibilidades de manipular siempre han estado ahí, con más o menos profundidad, con más o menos importancia. Eso es una deriva no democrática. A mi juicio, la deriva democrática, y lo que hay que saber hacer, es gestionar ese capital humano que son las emociones y los sentimientos, canalizarlos desde una perspectiva política,
darles un sentido y una orientación democrática y que sean nutrientes y portadores de energía democrática. Decía Spinoza, como tú bien sabes, que las dos grandes pasiones humanas eran el miedo y la esperanza, ¿no? El miedo parece que es el caldo de cultivo de toda una estrategia de la derecha que siempre apela finalmente, ¿no?, a un líder fuerte, a un chivo expiatorio, mientras que la izquierda utilizaría la esperanza. Y tú dices en tu libro que los tristes no ganan elecciones. Sí, lo digo, quizás es un poco audaz y osado decir que los tristes no ganan elecciones, porque han habido muchos tristes que han generado mucha tristeza y tristemente han ganado las elecciones. Un poco el título y esa frase que me recuerdas era una pequeña provocación para reivindicar la alegría y reivindicar el sentimiento, digamos, confiado y entusiasta, porque creo que lo positivo es contagioso como lo negativo y que a veces para hacer cambios políticos se necesita un caudal de energía positiva y una alegría y una creatividad que son la base de la innovación democrática y la innovación política, ¿no? Por eso, desde una perspectiva progresista, una perspectiva de izquierdas, decía que aunque tengamos que cambiar dolor por esperanza, ¿no?, hacerlo desde la alegría es un elemento movilizador extraordinario. ¿Puede un consultor asesorar igual a una persona de derechas que una persona de izquierdas? Depende de los consultores. Yo, por ejemplo, creo que para mi profesión, para mi disciplina, es bueno para trabajar con personas a las que quizás no votaría, a las que puedo respetar. Nosotros trabajamos para todo el arco parlamentario y trabajamos en 9 países. Y en un país estoy trabajando con el centro izquierda y en otro país puedo estar trabajando con el centro derecha. Yo procuro respetar a mis candidatos y candidatas y pienso que si los consultores solo son contratados por afinidad política, ya no son consultores. Pueden ser militantes, pueden ser palmeros, pueden ser amigos, pero un consultor necesita distancia, necesita, digamos, un punto que le permita tener autonomía. Y a veces eso, para que eso suceda, necesitas tener una tradición, una cultura y una práctica de la profesión en donde hayas podido trabajar con diferentes sectores y corrientes políticas. Parece que estamos en un mundo donde lo invisible está determinando nuestras vidas. Nos matan desde drones que no vemos, los algoritmos toman decisiones gestionando el Big Data que marca los rumbos de los países, de las universidades, del pensamiento, de tantas cosas. Y tú insistes en tu lectura de la consultoría y de la política y de las emociones, que la neurobiología, la neurociencia también tiene un papel esencial, que al final son todos elementos que no vemos pero que determinan y construyen nuestras preferencias. Sí, estoy de acuerdo, pero también quizás como nunca hasta ahora habíamos tenido tanta capacidad de descubrir lo invisible, de vigilar lo oculto, de penetrar lo cerrado. Entonces me parece que tenemos una energía y una técnica que nos permite descubrir y vigilar a los poderes, a cualquier tipo de poder. ¿No nos sacan varios cuerpos de ventaja a ellos? Nos sacan varios cuerpos, pero también tenemos una capacidad de vigilancia democrática, de vigilancia colectiva, de vigilancia socializada, que no podemos ni renunciar, ni prescindir, ni ignorar, ni subestimar. Tenemos una capacidad de vigilar. Estamos si tú quieres, con una desproporción, con unas ciertas desigualdades, pero no es cierto que haya impunidad o que puedan hacer cualquier cosa sin que el ojo colectivo, el ojo democrático, la tecnología democrática no pueda también descubrir, intervenir, denunciar. El hackeo cívico, en el mejor sentido de la palabra, es posible. Pero claro, ese ojo colectivo, tú mismo dices que está sometido ahora a una verdad incontrovertible, y es que los like vencen al think, ¿no? El me gusta vence al lo pienso. Sí, eso es una deriva narcisista de nuestro momento, ¿no? Esta deriva narcisista que infantiliza un poquito, que nos hace más pueriles, que desplaza digamos, el lo pienso al lo siento, al me gusta, que en el fondo jibariza y reduce simplemente todo a me gusta, no me gusta. Es una deriva narcisista que evidentemente nos puede reducir, que nos genera reverberancias y cacofonías y efectos burbuja muy
poco sanos y saludables desde el punto de vista de la diversidad y de la cultura democrática, pero también tenemos posibilidades para evitar que esas burbujas nos acaben atrapando en burbujas transparentes, pero prisiones transparentes, en el fondo prisiones, ¿no? Sigue siendo optimista. Sin embargo, no sé si no consideras que el mundo se nos ha hecho muy de derechas, con la política llena de outsiders, con la volatilidad del voto, con la incertidumbre, todos elementos que hacen que, bueno, pues que gente dura, gente que apela a identidades muy del vientre y menos de la razón, tengan más espacio que la gente que apela a la empatía, al entendimiento, a las certezas. Pero veámoslo desde otro punto de vista, ¿no? Una adolescente, una joven de 16 años es capaz de impulsar y movilizar una conciencia cívica planetaria en favor del medio ambiente en un solo año y ser recibida en Naciones Unidas por el secretario general de Naciones Unidas y señalar con el dedo a jefes de Estado. Un año, en un solo año ha sucedido. Y eso han sido además manifestaciones y movilizaciones simultáneas. Y añade todas las movilizaciones que están produciéndose por los temas de igualdad de género, contra la violencia machista, los temas medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sí, es cierto, hay una involución, pero hay una reacción democrática que viene de abajo, que se conecta en red, que es transnacional, que quizás no está utilizando las herramientas tradicionales de los partidos políticos, etcétera, pero que tiene una capacidad de movilizar y crear energía democrática. Pero coincido con el diagnóstico, pero el riesgo de que esa energía caiga del lado del mal es muy fuerte, sí. Casi tanto como que caiga del lado del bien. Tú mismo reconoces en el libro que hay demasiada gente que piensa, seguramente de forma falsa, que el mundo antes era mejor. Eso le coloca en una posición, bueno, pues enfadada, buscando chivos expiatorios y haciendo caso a gente que le dice: tú tienes toda la razón y además eres de aquí, ¿no? El miedo al futuro es uno de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y desde espacios progresistas, desde una mirada progresista, cuando el miedo al futuro es estimulado y es dirigido y es canalizado por la política, acaba siendo reaccionario. Por lo tanto, a mí sí que me parece que, sin caer en la banalización ni en una especie de adanismo político, ni en la superficialidad, ni evidentemente en el bonismo, reivindicar que sí se puede, sigue siendo un elemento fundamental de transformación. Y no podemos caer en el determinismo histórico, por muy voraces y por muy potentes que sean los poderes a los que nos enfrentamos. Pues la herramienta, Antoni, parece que es cómo gestionas el miedo. Sí. Unos lo alimentan y parece que desde posiciones progresistas lo que habría que hacer era extirpar el miedo o convertirlo, como hicieron los zapatistas, convertir el miedo en digna rabia o en algo productivo. En energía. O sea, yo creo que cuando el miedo lo canalizamos en energía democrática, convertimos lo que es una pulsión en un proceso pragmático, progresivo, de objetivos políticos. Porque si no lo haces de esta manera y estimulas el todo ahora, rápido, ya, es imposible. Necesitamos mayorías irreversibles, mayorías muy sustantivas, mayorías muy profundas, para conseguir que los avances democráticos no retrocedan o que la involución no se los lleve por delante. Entonces, tenemos que crear, a mi juicio, desde una perspectiva progresista, insisto, un estímulo de convertir esas pasiones y esos miedos en energía democrática, progresiva, digamos, evolutiva, en donde la acumulación de recursos humanos y de recursos políticos hagan que las mayorías sean irreversibles y no que tengamos retrocesos. En Argentina, Macri gestionó las emociones para ganar. Yo no sé si esta victoria de Alberto Fernández y Cristina hubiera sido posible sin la emocionalidad que incorpora la campaña Cristina Fernández de Kirchner. El tema de las emociones, tú planteas en el libro que ignorarlas es grave, pero sobreexcitarlas para su utilización política también es peligroso. ¿Quién tiene la varita para lograr ese equilibrio? Bueno, no es fácil encontrar ese equilibrio, pero de las elecciones argentinas de las que tú mencionas, me parece que
como dice el lema de la campaña, ¿no? Poner a la Argentina de pie, ¿no? Salir del ostracismo, de la tristeza, de la resignación y expresar que es posible hacerlo de otra manera y que es posible, digamos, generar una mayoría, ¿no? Y eso, de verdad, créeme, sin una energía en positivo, ¿no? Que moviliza, que entusiasma, que desborda, que va por delante, a veces que precede incluso a los liderazgos políticos. ¿No son los liderazgos los que casi siempre construyen o canalizan esa energía? A veces son desbordados. Yo confío mucho también en la energía colectiva, ¿no? De multitudes democráticas que a veces empujan y elevan y llevan y le dan la... Prescriben sí, al liderazgo. Yo no las conozco, ¿eh? Bueno, pero... Al revés, suelo ver problemas al final de liderazgos que se convierten en tan necesarios que terminan ahogando esas energías utópicas. Esta es otra cosa, el hiperliderazgo es uno de los riesgos a los que nos encontramos, ¿no? Pero también me parece que están emergiendo y que se están construyendo multitudes democráticas bien autónomas, bien enraizadas, bien fuertes, con buenos contrapesos, que eviten que el hiperliderazgo, digamos, acabe reduciendo las multitudes democráticas en simples masas, ¿no? Entonces, no me represento la posibilidad de una victoria de la alternativa Macri sin la figura de Cristina. No me imagino la victoria de la izquierda en Bolivia sin la figura del Evo. No me imagino la reconstrucción de la democracia en Ecuador sin la figura de Correa o alguien que tenga fuerza. No sé si Patricia Pavón. En España no hubiéramos podido salir, ¿no?, del impasse del 15M, que curiosamente uno de los elementos de su éxito era que no tenía ni memoria, ni estructuras, ni programa, ni liderazgo. Sí. Y sin embargo su problema fue no tener finalmente, después de 3 años, memoria, estructura, programa y liderazgo. Y Unidas Podemos viene a sustituir eso y con un liderazgo igualmente fuerte, bueno, que puede ser virtuoso o dejar de serlo. Sí, pero Alberto Fernández, el presidente electo, afirmaba, con Cristina sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Entonces, es cierto que estos hiperlíderes, que estos liderazgos son determinantes para la construcción de las mayorías, pero para que haya mayorías democráticas capaces de competir y ganar, se necesitan muchas ampliaciones. Ampliar el diámetro de nosotros. Y ampliar el diámetro de nosotros y conseguir mayorías, digamos, contundentes, profundas, capaces de resistir embates políticos de primera magnitud, no lo puedes hacer solo desde un hiperlíder vertical y desde una organización, digamos, jerarquizada. Creo que tiene que haber un cierto desborde de energía democrática que anime, que acompañe, que amplíe, que realmente refuerce quizás el camino que algunos liderazgos pueden abrir, pero que en la mayoría de los casos casi siempre no son suficientes para conseguir lo que a mí me gusta llamar de mayorías irreversibles. Es decir, mayorías profundas, muy cualificadas, que conviertan las esperanzas en una oportunidad. Aunque eso va un poco en contra de lo que planteábamos al comienzo de la volatilidad del voto, etcétera. Que casi nos hemos comido el tiempo, déjame hacerte un par de preguntas sobre España. Claro, tú hablas de la necesidad de ensanchar, en cambio tengo la sensación de que los lemas que han escogido casi todos los partidos, quizá con un par de salvedades, es una visión muy emocional pero muy estrecha, que es España. Ahora España sobre todo, España en marcha, pero que en el fondo están diciendo lo que planteaba antes, eres de España y deja de hablar de cualquier otra cuestión porque con comer, desayunar y cenar bandera tienes que contentarte. Sí, la oferta que estamos viendo es una oferta, digamos, que ha reducido lo complejo a lo simple. Y eso no es... desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva progresista, no es conveniente, ¿no? Cuando reduces lo complejo a lo simple, el populismo, digamos, se apodera de la simplicidad y lo convierte simplemente en una etiqueta, ¿no? No podemos reducir lo complejo a lo simple, no podemos jibarizar, sintetizar la densidad en una etiqueta, ¿no? Entonces, sí, es cierto, estamos en este momento de... Y
¿Habría un exceso de emociones en esta campaña del 10N? Es probable, de emociones y de reproches, basadas en reproches, en deseos, digamos, no cumplidos y en insatisfacciones, ¿no? Yo creo que sí que esta es una campaña que llega con muchas insatisfacciones desde diferentes ángulos. ¿Y qué escenario ves después del 10 de noviembre como experto en consultoría? Soy experto, pero no puedo ser arrogante desde el punto de vista... Están las brújulas desimantadas y las bolas de cristal no funcionan. Sí, quizás es bueno también que eso suceda, ¿no? Y que finalmente no sean las brújulas las que decidan, sino que sean los caminos, ¿no? Y me parece que esperar al resultado electoral nos va a dar a todos una perspectiva nueva y espero que profunda y diferente de lo que ha sucedido hasta ahora. El CIS ha planteado una subida desaforada del PSOE, limita la subida del PP, genera una bajada leve o incluso una subida de Unidas Podemos, una debacle de Ciudadanos y una estabilización también de Vox. ¿Lo ves un escenario factible? Te lo digo porque genera, en cualquier caso, un futuro donde el Partido Socialista puede gobernar con la derecha o puede gobernar con la izquierda. Sí, las horquillas que ha dado el CIS son muy amplias. Esto es una cosa sorprendente y todavía no sabemos... Hay muchos indecisos. Sí, y todavía no sabemos exactamente el campo en qué momento ha sucedido, ¿no? En relación con las manifestaciones, digamos, que se han producido en Barcelona, ¿no? Entonces, sí, es un CIS profundo, son 18.000 encuestas, es una encuesta seria, que hay que tomarse seriamente, pero con horquillas muy amplias, con una estimación de indecisos también muy amplia y en donde el campo se ha producido en un momento de gran inestabilidad. Entonces, es un CIS de referencia, pero me parece que hay que verlo desde esa perspectiva. ¿Tú crees que el PSOE pactará con la derecha o pactará con la izquierda, visto lo que hemos visto, es decir, su cerrazón, ¿no?, a integrar en el gobierno a Unidas Podemos en proporción a sus escaños y a sus votos, como le reclamaba Iglesias? Los pactos hay que hacerlos con el resultado electoral. Y ahora lo que podemos saber es qué proponen cada uno de ellos. Sus silencios o sus afirmaciones, sus escenarios o sus posibilidades. Y en eso todos son, yo creo que bastante cautos, o al menos algunos son bastante cautos. Tú estás siendo bastante cauto también, ¿eh? Sí, estoy siendo cauto porque creo que el resultado electoral va a obligar a geometrías muy variables para conseguir, primero, gobernabilidad, que creo que es lo que pide la sociedad española, y segundo, el sentido de la gobernabilidad. Para mí la gobernabilidad como palabra no es un... Es que gobernabilidad para por eso, más recortes, no, para mochila austriaca, por eso te para digo que alargar la edad de jubilación. La gobernabilidad como tal para mí no es no es solo un objetivo así totémico, tiene que haber gobernabilidad y un horizonte, digamos, un camino, ¿no?, una perspectiva, ¿no? Y el equilibrio entre gobernabilidad y horizonte es el que definirá qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Antoni Gutiérrez Rubí, que ha gestionado bien sus silencios, ha sido muy cauto y nos ha lanzado un mensaje, porque lo más perseverante, aparte de su prudencia, ha sido que ha agarrado 2 veces el teléfono móvil. No sé si será su señal básica de la posibilidad del optimismo, pero ahí lo dejamos. Muchas gracias, por estar aquí con nosotros en La Frontera. Un placer. Gracias. Juan Carlos, no hay fronteras, por eso estoy ahora otra vez en México y estoy en un lugar muy emblemático, lo que era la Residencia Los Pinos. Acá en este lugar se alojaban los presidentes. El último que estuvo acá fue Enrique Peña Nieto. López Obrador asumió el 1 de diciembre de 2018 y decidió que este lugar no iba a ser más residencia de los presidentes. De ahora en más, este es un lugar abierto, por eso muy poco conocido, porque recién ahora la gente puede circular y conocer este lugar, donde vivió Peña Nieto, donde vivió Vicente Fox, Lázaro Cárdenas.
Todo gracias a López Obrador, que abrió las puertas de este lugar, que quiere que esto sea parte de la cultura. Y me pasó algo realmente muy extraño. Alguien se me acercó y me dijo que me veía siempre. ¿Dónde? En tu programa, por supuesto, en la frontera, ahí, en España, en Madrid. En México he seguido aquí su programa y pues le mandamos un saludo. Le mandamos un México, saludo a Monedero, desde México. Monedero. Mucho gusto, Pedro. Un gusto. Gracias. Seguramente mucha gente se preguntará, ¿qué hago en México? Bueno, hay algo muy importante. El presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, decidió como primera gira al exterior visitar a Andrés Manuel López Obrador en México. Todo un gesto político. Tradicionalmente, los presidentes argentinos, o la presidenta Cristina Fernández, al ser electos, ¿a dónde iban? A Brasil. Pero la relación con Brasil no es muy buena. Recordemos que Alberto Fernández visitó a Lula da Silva en la cárcel y además pidió la liberación de Lula da Silva. Esto no le cayó para nada bien a Jair Bolsonaro, que además decidió no ir a la Argentina para la asunción de Alberto Fernández. Así que Alberto Fernández decidió, primera gira al exterior, a México. Desde ya, Juan Carlos, que estamos hablando de dos potencias, Argentina y México, y además en los dos extremos del continente. Un continente convulsionado como estábamos viendo. Hay una ola antineoliberal, así lo definió un artículo en el Washington Post. Y podemos decir que es cierto, especialmente por lo que está pasando en Chile. Resumiendo lo que venimos hablando en las últimas semanas, podemos decir, Juan Carlos, que hubo 3 revueltas en contra de las políticas neoliberales. En la Argentina el 11 de agosto, en las urnas, ratificado el 27 de octubre. En Ecuador, con la revuelta en contra del Fondo Monetario Internacional, que tuvo que retroceder Lenín Moreno con su decisión de quitar el subsidio a los combustibles que implicó un aumento. Y en Chile, gigantescas movilizaciones que no cesan, Juan Carlos, en Chile, y que nadie sabe cómo va a terminar lo que está pasando. Me tengo que detener en Chile, Juan Carlos, porque el presidente Sebastián Piñera está acorralado. Tuvo que anular, suspender 2 cumbres internacionales de primer nivel. Es algo que no se hace todos los días. La cumbre del cambio climático, que España está dispuesto a recibir, y por otra parte la cumbre Asia-Pacífico, una cumbre económica. Se iban a encontrar Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping. Suspender eso, además de cuestiones menores, ¿no? Como la Feria del Libro, y vayan a saber cuántas cosas más, implica que hay una profunda crisis política en Chile. Por ahora, lo que está creciendo es el reclamo de una asamblea constituyente. Esto es la refundación de Chile sobre otras bases, porque hay que recordar que la Constitución que todavía rige en Chile es la Constitución elaborada durante la dictadura de Pinochet. Lo que la gente está diciendo en las calles es: no queremos más esa Constitución y queremos un profundo cambio social. Esto es un nuevo pacto entre la ciudadanía y el poder político. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Pues sí, al final Madrid va a ser sede de unas Olimpiadas, pero para disgusto de Ana Botella va a ser del clima. Naciones Unidas ha cambiado la tensión de Chile por el relaxing en la Plaza Mayor de Madrid. Un pequeño paso contra el cambio climático, pero un gran salto para José Luis Martínez Almeida. Gran noticia que la conferencia sobre el cambio climático haya acordado que la cumbre sea en Madrid. Buena oportunidad para manifestar nuestro compromiso en la lucha contra la contaminación y demostrar que estamos preparados para acoger a sus 25.000 asistentes. ¿Habéis oído lo mismo que yo? Mr. CO2, el enemigo de Madrid Central, el Terminator del carril bici, marcándose un Pedro Sánchez con el tema del cambio climático. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. ¿Dónde está la vergüenza del PP? ¿Dónde? Que yo la vea. Hay que tener cara... ¿Cara de qué? Cara de polla. No digáis esas cosas que luego este señor se enfada. Para, bueno, en fin, insultar a Greta Thunberg cuando lo primero que hizo al llegar a la alcaldía Almeida fue llenar de coches el centro de Madrid. Un ecologista prêt-à-porter al que le apasiona la tauromaquia y que salvaría Notre Dame mucho antes que el Amazonas. Por Dios bendito. El compromiso de Almeida contra la contaminación es igual al compromiso más o menos que tenía Rodrigo Rato contra la corrupción. Ay, lo que de verdad le pone a Martínez Almeida son los 25.000 asistentes que pasarán por caja esos días.
Madrid, Madrid, Madrid. El dinerito. El problema para el PP es que solo tienen un mes para preparar el evento. Estaremos a la altura, poco tiempo para poner en marcha alguna obra. Ay, hasta mañana, desobedientes.